Bendecidos días tengan todos ustedes. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para poder captar el mensaje de este día y llevarlo a la práctica. Pues este día es segundo domingo de Cuaresma. Este día maravilloso vamos a pedirle al Señor que nos ilumine para captar su mensaje. Es un mensaje muy importante que nos dice Jesús. El domingo pasado nos hablaba de las tentaciones, cómo el demonio tentaba a Jesús y cómo tenía él la fortaleza de rechazar esas tentaciones para salir adelante. Y él hoy nos muestra el camino, cómo hacerle para resistir a esas tentaciones. Antes, el domingo pasado nos decía, no deben de hacer esto, no deben de hacer esto otro, pero hoy nos dice, hagan esto otro. Dice que estaba Jesús y les invita a tres de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, para que suban con él al monte. Y entonces ahí en el monte Jesús se transfigura y luego llega Moisés y Elías. Y entonces estaban platicando ahí los tres y va con sus discípulos Pedro, Santiago y Juan. No escogió a todos los apóstoles, escogió nada más a los más allegados a él. ¿Quiénes son los más allegados? Pues los que están más cerca de Jesús, son los que más oración hacen, somos los que más vamos a misa, somos los que más hacemos las cosas que Dios nos manda. Entonces, qué importante es hacer lo que Dios nos manda para salir adelante y estar con Él en esa transfiguración. Él quiere que nos convirtamos, que nos transfiguremos, que dejemos la vida que llevamos y que hagamos una conversión. Para eso es la Cuaresma. Y es una Cuaresma también gozosa, porque no vamos a estar pensando nada más en el Viernes Santo, cuando Jesús muere. Vamos a pensar más allá. Vamos a dar un brinquito más allá y vamos a pensar en esa transfiguración de Jesús, en ese domingo de resurrección. Vamos a pensar que estamos haciendo esta Cuaresma, estamos en un sufrimiento gozoso para llegar después a ese disfrutar de esa resurrección de Jesús. Es maravilloso vivir cerca de Jesús y estar conociendo todos sus misterios. Entonces, cuando Jesús está en el monte con Pedro, Santiago y Juan, está Elías y Moisés, se oye una voz que dice, este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. ¿Y cómo escuchamos a Jesús? Pues por medio de la oración, por medio de la Eucaristía. Pues Jesús se nos está representando a cada momento. Él está nada más transfigurándose delante de nosotros para que a ver si nosotros nos transfiguramos en Él, ¿verdad? Que la persona que tiene a Dios, que comulga seguido, que hace oración, que va a la misa, que hace buenas obras, pues está pareciendo a Jesús. Y eso es lo que nosotros queremos, parecernos a Jesús para que cuando lleguemos a su presencia, nuestro Padre Celestial vea la cara de Jesús en nosotros. Y entonces Él está, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Pasa a gozar de lo que tenemos preparado para ti. Entonces, fíjense este día qué importante. Jesús nos muestra su transfiguración. Y Jesús nos quiere dar todo. ¿Se acuerdan que les ponía el ejemplo de las naranjas? Y que les decía que después uno fue con un tráiler y cargó su tráiler y llevó muchas naranjas. Y luego me preguntaban, bueno, ¿y por qué? Pues se van a acabar las naranjas. Pues no, las naranjas son la gracia de Dios y nunca se termina. La gracia de Dios es más y es más y es más siempre que vamos a un retiro, a unos ejercicios o a una misa, pues nos van cayendo gracias y nos hacen más fuertes y nos hacen más alegres y nos hacen más llevadera esta vida que nosotros tenemos. Entonces, fíjense qué importante es. Cuentan por ahí que era un señor que era muy importante, de la Edad Media, donde la esgrima era un deporte muy importante para ellos. Y esta persona, pues él era un caballero, él quería saber mucho de las espadas, y le contaron que había un monje que sabía mucho de eso. Busca el monje y le dice, vamos a competir. Y entonces estaban compitiendo, dice, oye, pues, ¿quién te enseñó a ti esa técnica? No la conozco. Y dice, pues fíjate que esa técnica yo la aprendí solo, pero la aprendí a la luz de Dios. La aprendí y a mí un señor que vino a mi vida,
que era Jesús, le dijo que si aprendía a dominarse a sí mismo, iba a poder dominar a los demás. Si tenemos el poder dentro de nosotros, no vamos a tener miedo a nada, porque el poder de Dios es tan grande que vence todo. Donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, con las personas que estemos, nuestra vida va a ser más hermosa porque tenemos a Dios. Cuando tenemos a Dios, podemos con todo, podemos resistir a todas las pruebas que el demonio nos tienta, ¿verdad? Vamos a resistirlo porque tenemos a Dios dentro de nosotros y Él es el que hace todo en nosotros. Así es que este día vamos a disfrutar este segundo domingo de Cuaresma, pensando que cuando Dios está con nosotros, nadie está contra nosotros. Hermanas y hermanos, que pasen un maravilloso día. Dios los bendiga.